Muy buenas tardes, saludos a todos de parte del equipo de Inesatec. Les habla el ingeniero Bartolomé Tavera. Un gusto en saludarles. Bueno, veo aquí una lista de participantes, incluso veo nombres conocidos. Creo que hay varias personas que están en alguno de nuestros programas de formación que ha entrado en la tarde de hoy. Bueno, bienvenidos. Precisamente porque todo lo que hemos estado presentando en estos seminarios web son temas bastante interesantes. Aprovecho este tiempo dando un pequeño preámbulo a lo que son el resto de los seminarios web que estaremos dictando el mes que viene como tal. Fíjense que el 1 de abril tenemos este de dominar el diseño y construcción de edificaciones a cero, ¿ok? Luego el día 2 el de diseño, modelado y detallado de conexiones a cero. El día 3 el diseño y construcción de estructuras industriales. O sea, estamos a tope todos los días con un seminario web. Luego por aquí, el día 9 de abril, está la aplicación de Robot, Revit, idea estática y tecla para un proyecto en acero caso práctico. También está el día 14 de abril, el de análisis y diseño y detallado de edificaciones con CIPECAD. Por aquí el 16 de abril está el análisis y diseño de edificaciones con Autodesk Robot. Luego aquí el 23 de abril, el de flujo de trabajos BIM con la norma ISO 19650, aplicando, bueno, conociendo algunas herramientas y recomendaciones. El día 29 de abril está este de modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks. Y por aquí, el 30 de abril, cerramos ese mes con lo que es la gestión y ejecución de proyectos de construcción con BIM. ¿Ok? Voy a activar por aquí un segundito la cámara. Permíteme aplicarme un poquito de maquillaje, filtro, perdón. Mentira, vamos a ver aquí. Ups, imagínense que la cámara que tengo estaba detrás de mi ordenador, de mi laptop. Y ahora fue que que la he conseguido. A ver, aquí están unos colegas. Bueno, ya aquí creo que me van a ver un poquito mejor. Todavía no estoy seguro si me están viendo. Vamos a ver aquí la vista de las cámaras. Aquí, ok, aquí sí. Bueno, me quito un poquito los lentes que hoy ha sido un día como de primavera y ya otra vez está volviendo un poquito invierno. Saludos por aquí a todos desde nuestro cuartel general en Barcelona, España. Y bueno, estamos con este tema que apasiona a muchas personas, el tema de modelado arquitectónico y estructural con Revit. Nosotros digo apasiona porque aquí somos reviteros a tope, ¿ok? Mi corazón por lo menos le pertenece a Revit 100%. Que en algún momento me pueda casar con Tecla o tener un noviazgo con Tecla, sí, perfectamente. Yo creo que ya sabemos que todos los seres humanos estamos en la capacidad de amar a dos personas al mismo tiempo. Del mismo modo, esto podría ocurrir. Puedes amar a Revit y a Tecla en simultáneo. Seguramente tú amas a tu papá y a tu mamá. O sea, ahí estás amando a dos personas. Si tienes dos hijos, amas a tus dos hijos. Si tienes, precisamente, o sea, estamos acostumbrados, o sea, el ser humano puede hacerlo. Posiblemente tengas, o sea, o hayas amado a dos novias o a dos novios al mismo tiempo. Y con la misma intensidad, amaste a tu abuela materna y a tu abuela paterna. O amaste a tus dos abuelos. Entonces, lo digo porque precisamente Tecla en algunos aspectos compite directamente contra Revit, en otros no tiene nada que ver. El alcance de cada programa es distinto y precisamente Tecla ha ido avanzando con pasos firmes en todo lo que es el modelado estructural. El arquitectónico está controlado, como dicen aquí, controlado 100%. O sea, ahí indiscutible la cuota de mercado de Revit. O sea, todos los proyectos, así como todos los caminos llevan a Roma, todos los proyectos, bueno, rozan o terminan alguna tangente a Revit te llevará, porque tiene la cuota de mercado más grande en lo que es este tema de modelado de proyectos, sobre todo también de edificaciones, ¿ok? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el sucesor de AutoCAD, todos estamos ya casi que obligados a trabajar con Revit. Si alguien pensó que no lo iba a hacer, ya sabe que lo tendrá que hacer. Y en estructuras como Tecla puede llevar un poco la delantera por el tema de la automatización de planos y el manejo de los ensamblajes, la numeración y lo que tiene que ver con las estructuras metálicas. Bueno,
Revit poco a poco lo irá alcanzando, no estamos, o sea, no tenemos una duda al respecto. Quizás tengan que hacer otra vez la división de Revit Structure y Revit Architecture como existe en algún momento. Ahora mismo no es así, ahora mismo digamos que todo está integrado en una sola aplicación, pero quizás exista para que luego se pueda hacer eso y quizás Advanced Steel termine siendo absorbido por Revit. Hoy les vamos a mostrar, el ingeniero José Silva y yo, él va a comenzar con una parte relacionada con la arquitectura. Nos vamos a basar en un modelo bastante desarrollado y luego yo mostraré digamos, algunas formas de introducir otros elementos adicionales a los que ya tienen ese modelo. Me refiero a, por ejemplo, barras de acero de refuerzo, que es el gran tema. Siempre que vemos estructuras, si estamos en concreto de hormigón, queremos las barras de acero de refuerzo. Ese es el máximo nivel de desarrollo, por así denominarlo de alguna forma, en lo que tiene que ver con el modelado, ¿ok? Y si estamos en acero, las conexiones metálicas. O no queda, o sea, y bueno, sí, una estructura mixta combina los dos mundos. O una estructura de acero que, aunque las columnas, las vigas y toda la superestructura sea de acero, la cimentación será de hormigón, de concreto reforzado. Tendrás que, o sea, no te vas a escapar de modelar zapatas, vigas de cimentación o pilotes o cabezales. O sea, no te escaparás, porque todavía, o sea, no diseñamos lo que son cimentaciones de acero como tal. Existirán algunas, sí. En una plataforma petrolera costa afuera puede que la cimentación sea un elemento que se desplaza, un cable, un tensor, algo así. Ok, eso es otro asunto. Se escapa de lo que es, digamos, el diseño de edificaciones en tierra en el continente. Sí, esa edificación, esa fundación, bueno, en 99.000 de cada, 99.999 casos de cada 100.000 será de concreto. Y Revit te permitirá perfectamente modelar la cimentación, colocar todas las barras de acero y hacer todos los planos y obtener todas las cantidades de esa cimentación. Entonces, dicho lo cual, voy a apagar mi cámara aquí. Eh, Te invito también a que apagues la tuya, José, y te convertiré en presentador para que tomes el control aquí del seminario. Bueno, solo comento lo siguiente. Se pueden inscribir en todos estos seminarios web que hay aquí de libre acceso y que la gran parte de lo que van a ver, la que vamos a mostrar en esta tarde, está presente en detalle en nuestra especialización que van a ver por aquí abajo de modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks, ¿ok? Somos ATC Autodesk, tendrán una doble titulación. Si entran aquí en el detalle del programa de formación, verán todo lo relacionado con las universidades de acá y estos institutos que dan el título, más o ese diploma, más el diploma que damos en INESATEC, más el diploma oficial Autodesk que podrás enlazar directamente con tu LinkedIn haciendo clic y ya todos verán cuánto duró el curso, o, bueno, la especialización, perdón, todas las horas que dedicaste a esto. Y precisamente este proyecto forma parte de un modelo eh, real, de un proyecto real fue construido hace bastante tiempo. Somos altamente cercanos a esta compañía que hizo este proyecto y forma parte del programa de formación. Es decir, es una de las tareas, una evaluación que se entrega ahí en dos módulos en particular. Entonces ahora te convierto por aquí en anfitrión, José. Y ojo, cualquier duda que surja al respecto que quieran hacer con respecto a ese programa de formación u otro detalle en particular, lo pueden hacer a través de los formularios de contacto que tenemos acá en la página web. Entonces ya estamos esperando por tu pantalla, José. Listo, vale. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien? Sí, sí, te estamos escuchando. Vale, perfecto. Entonces, en un segundo, comparto pantalla. Listo, vale. ¿Me confirma si está compartiendo? ¿Se está compartiendo la vista, la pantalla de Revit? Sí, sí, estamos viendo ahí la edificación.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Bartolomé. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, darles la bienvenida. Mi nombre es José Silva, soy arquitecto, especialista BIM. A lo largo de mi carrera he trabajado como BIM Modeler, BIM Coordinator en diversos proyectos de vivienda multifamiliares en altura. Y hoy quiero compartirles con ustedes el proceso clave para comenzar a trabajar en Revit a partir de planimetrías CAD. Durante esta sesión lo que estaremos viendo es el paso a paso de cómo realizar esa transición de manera eficiente y aspectos que debemos considerar para evitar problemas en etapas iniciales del modelado y cuáles son todos esos aspectos que nos ayuda a optimizar todos los procesos dentro del desarrollo de estas herramientas. Primero que nada, hablar un poco acerca del por qué el modelado arquitectónico dentro de Revit es una herramienta fundamental, es una herramienta esencial. Y es que en Revit es esencial porque transforma la manera en que diseñamos y gestionamos los proyectos, a diferencia de métodos tradicionales basados en planos 2D. En Revit nosotros comenzamos a trabajar un modelo inteligente 3D que centraliza toda la información en un proyecto y en un solo lugar. Eso es lo que mejora la productividad, sino que también reduce errores y retrabajos. Gracias a un entorno de trabajo paramétrico, cualquier cambio en el diseño se actualiza automáticamente en todas las vistas y todos los planos, evitando inconsistencias y pérdidas de tiempo. Porque al fin y al cabo, en resumidas cuentas, lo que nosotros tratamos es de reducir los tiempos dentro del desarrollo, que en un mismo modelo, que en un mismo archivo, nosotros tengamos contenida toda la información. Entonces, para nosotros arrancar a trabajar dentro de un espacio de modelo, pues de las primeras recomendaciones es empezar teniendo una plantilla base con la que nosotros podamos empezar a trabajar. Cuando nosotros hablamos de una plantilla dentro de Revit, empezamos a tener un tipo de archivo muy similar a este que les estoy compartiendo en pantalla. Esta plantilla lo que contiene son las herramientas básicas o familias básicas, elementales, que nos permiten empezar a trabajar, para no comenzar totalmente desde cero. Cuando yo trabajo de manera colaborativa con un equipo de trabajo, es importante que todos estemos hablando el mismo lenguaje y que todos tengamos los mismos elementos de representación de alzado, los mismos elementos de simbologías de rejilla, las mismas tipografías de línea, los mismos mobiliarios, la misma documentación o nombramiento de los archivos, y eso es uno de los aspectos principales antes de comenzar a modelar. Estipular cuál es la estructura de nombramiento de los archivos, que de igual forma, tanto de los archivos como de las familias, existen varias normas que nos ayudan a estandarizar ese tipo de nomenclatura. Luego de que nosotros tenemos estructurado una plantilla muy similar a esta que nosotros tenemos aquí, pues podríamos empezar a hacer ese proceso de transición. Entonces, nosotros nativamente partimos desde un archivo CAD, que en este archivo CAD nosotros tenemos la planimetría de este proyecto y lo que se va a empezar a hacer es una etapa de modelado dentro de Revit. Uno de los errores que uno siempre comete cuando va a comenzar a modelar en Revit es llevarse toda esta información y colocarla directamente en la plantilla. Entonces, lo que voy a tener es un DWG que se estaba repitiendo en cada una de las plantas que yo voy a tener en mi proyecto. Si en mi proyecto yo tengo 7 plantas, 10 plantas arquitectónicas, este mismo archivo que estoy viendo completo lo voy a estar multiplicando 10 veces, 15 veces, 20 veces, dependiendo del número de plantas que tengo. Y ese no es el objetivo. Uno para Revit se lleva solamente la información que me es indispensable para poder trabajar. Entonces, en este caso, en AutoCAD, lo que uno podría hacer es empezar purgando el archivo para que no se vaya la información que no necesito. Entonces, puedo decirle que voy a activar el comando limpiar y le voy a decir que limpie todos los elementos que estén seleccionados, aquellos elementos que no esté utilizando, aquellos elementos que sean datos huérfanos, que no tienen asignado ninguna función dentro de esta planimetría, pues yo le podría decir, mira, limpia todos los elementos que están dentro de la vista y él empezaría un proceso de purgado. La otra opción que podemos también utilizar dentro de nuestro archivo de WG es utilizar el comando de auditoría. Esto lo que hace es generar una comprobación de errores dentro del archivo. Entonces me pregunta si yo quiero corregir los errores detectados dentro de este archivo, yo le voy a decir que sí.
y empezará un proceso en el que empezará a analizar todos los elementos que están dentro de este archivo y al final va a corregir todas las inconsistencias que encuentre. Otro punto que no se verifica mucho y por lo general están en los bloques que uno utiliza, en los mobiliarios, y es que estos elementos generalmente traen una altimetría o traen unas medidas en el eje Z, es decir, traen una altura, y ese tipo de cosas no nos interesa llevándonos para Revit. Entonces fácilmente uno podría seleccionar los elementos que uno quiere aplicarle el comando aplanar y le digo que todos los elementos que están seleccionados los quiero aplanar, que no quiero sobreescribir los elementos, las líneas que están ocultas sobre sí, y él empieza a tomar todo este plano y empieza a colocarlo en el eje 00 o con una altura 00. Eso es lo que se pretende. Ya teniendo este archivo listo, debo verificar las unidades de medida, porque yo en Revit trabajo con unas unidades de medida, sea en centímetros, sea en milímetros, o sea en metros. Las mismas unidades de medida yo debería tenerlas en mi DWP. Y por último, empezar a ocultar o a purgar las capas que no necesito en Revit. Por ejemplo, las capas de cota son elementos que no necesito llevarme a Revit debido a que Revit, al detectarme el archivo DWG, me permite colocar cotas y me permite verificar las medidas de los elementos sin necesidad de llevarme estas líneas que están acá. Entonces yo puedo decirle a AutoCAD, mira, estas capas las puedo ocultar. Los temas de anotativos también los puedo ocultar. Estos elementos que tengo acá de anotaciones también las puedo ocultar. Y empiezo a purgar este plano, a llevarme información que para mí no es relevante. Purgo todos los elementos que no son necesarios dentro de mi vista en Revit. De pronto los hatch. Y teniendo ya purgado mis planos, entonces empiezo a hacer un proceso de exportación uno a uno. ¿Qué hace uno antes de empezar a exportar estos archivos? Ya yo debería tener mi plantilla en Revit, que es esta plantilla que está acá. En mi caso voy a empezar con una nueva plantilla. Me voy a ir a archivo, le voy a decir que voy a crear un proyecto nuevo y acá Revit nos da varias plantillas, en este caso arquitectónicas, estructural por defecto, o yo puedo tener mis propias plantillas personalizadas. En este caso yo le digo examinar porque yo tengo ya mi propia plantilla creada. Entonces tengo una plantilla arquitectónica, tengo una plantilla general, dependiendo de cada una de las situaciones. Digo que voy a abrir mi plantilla arquitectónica y le doy a aceptar. ¿Y qué debería contener esta plantilla? En esta plantilla, antes de empezar a trabajar de manera colaborativa, ya yo debo tener configuradas los niveles que van a existir en mi proyecto. Estos niveles, lógicamente, los configuro de acuerdo a las secciones o a los alzados que tenga en mi WG. Yo teniendo ya en cuenta todos los niveles que va a tener mi proyecto, los ajusto y los configuro dentro de Revit, creo los niveles que sean necesarios y con ello se van generando los planos. Todo esto ya queda preconfigurado. De hecho, ya yo tengo diagramada mi lámina en el que lo único que tengo que hacer es ingresar la información y empiezo a hacer el proceso de importación. Ya tengo mis planos generados, plano de nivel 2, plano de nivel 1, plano de nivel 3, de nivel 4, plano de nivel cubierta. Me voy a posicionar en el primer plano, que es el que está en la planta más baja, el sótano número 2. Y ahora sí empiezo a traerme mi DWG. Entonces aquí va la segunda recomendación. No se lleven todo esto. Hay un comando en AutoCAD en el que ustedes seleccionan, por ejemplo, esta es mi planta de sótano, o mi nivel 2 bajo rasante. Yo coloco WBlock y le digo AutoCAD, yo voy a exportar este plano, el que seleccioné, en unidades, pero sus unidades van a ser en metros, y ese plano lo voy a exportar, le doy en estos 3 puntos, para decirle dónde quiero guardar ese archivo. En este caso yo tengo una carpeta en la que voy a colocar que este es el nivel sótano. -2. Le digo aceptar y lo que va a pasar aquí es que AutoCAD me va a sacar este plano en un archivo aparte sin que esté toda esta otra información cargada. Si yo reviso mi carpeta, aquí está mi nivel 2 bajo rasante. Entonces ya ahora sí yo me puedo ir a Revit y me voy a la pestaña insertar. En insertar tengo dos maneras de traerme los planos. Puedo importar CAD o puedo vincular un CAD. En este caso yo les doy la recomendación y es que vinculemos siempre los archivos CAD. ¿Por qué razón?
Si nosotros le damos importar CAD, lo que va a pasar es que se va a venir el DWG, pero si posteriormente ese DWG cambia, existe alguna modificación dentro de ese plano, no se va a ver esas modificaciones acá en mi Revit. Sin embargo, si yo le digo a Revit, yo voy a traerme ese plano como un vínculo, cualquier modificación que yo le haga a ese DWG posteriormente se va a ver reflejado dentro de mi Revit y yo voy a poder ver esas modificaciones y empezar a configurar los ajustes que debo hacer en el modelo 3D. Entonces, esa es otra recomendación que les doy a partir de, para empezar a trabajar de manera colaborativa. Le vamos a decir que vamos a vincular un CAD, busco mi archivo, que en este caso es nivel 2, y antes de darle a abrir, debo primero marcar que solamente lo coloque en la vista actual. Nosotros no colocamos un DWG sobre una vista 3D dentro de Revit. Esto es uno de los errores que siempre se comete y la idea es que cada plano esté correspondido en cada uno de los niveles. Entonces, si yo voy a exportar un nivel de sótano de -2, yo debo decirle a Revit, lo voy a importar solo en la vista actual. ¿Cuál es la vista actual? Mi nivel de sótano número -2. La otra pregunta que me hace Revit, ¿los colores de ese plano los quieres mantener? ¿Quieres traértelo a blanco y negro? ¿O quieres de pronto invertir los colores? Yo puedo decirle que quiero mantener los colores. ¿Qué capas te quieres traer? ¿Se acuerdan que nosotros ocultamos algunas capas? Si yo le digo que se traiga todo, pues me va a traer incluso las capas que están ocultas. Yo le puedo decir, mira, solamente tráete las capas que son visibles o cuando yo le diga abrir, le puedo especificar qué capas quiero que se traiga. En este caso yo le voy a decir solamente las visibles porque ya yo oculté todas las capas que no necesitaba. Le especifico las unidades de medida, no lo dejo en autodetectar, sino que yo le digo a Revit que este plano me lo estoy trayendo a un espacio de modelo en metro y la posición, ¿dónde quiero ubicarlo? Si mi plano de AutoCAD está georreferenciado y tiene las coordenadas dentro de ese espacio de modelo en CAD, yo puedo decirle que lo coloque automáticamente por coordenadas compartidas o por origen interno, pero en este caso, como es un proyecto en el que no está georreferenciado dentro del archivo CAD, en este caso nos vamos por la opción que dice manual centro, para yo a partir del dibujo el puntero se posicione en la mitad del plano y yo poderlo ubicar donde yo quiera. Entonces le vamos a decir manual centro y le decimos abrir. De esta manera ya nosotros hemos traído nuestro plano de WG. Aquí Revit lo que nos pregunta es dónde quieres colocarlo. En mi caso lo voy a colocar en esta posición que está acá y posteriormente yo voy a alinearlo con estas líneas que yo tenía preconfiguradas dentro de mi plantilla. Esta plantilla se creó pensando para este proyecto o se ajustó pensando para este proyecto antes de importar el DWG y es la plantilla con la que comienza a trabajar todo el equipo de la parte arquitectónica y todo el equipo de la parte estructural. Este DWG, yo con la herramienta mover, lo puedo buscar alinear con la línea de perímetro del lote y aquí tengo en mi nivel sótano solamente cargado este DWG. De este mismo modo, tenemos nosotros que empezar a configurar cada una de las plantas. El nivel 1, traerme el nivel 2, traerme el nivel 3. Esa es la preconfiguración que se hace. Si se fijan en algo, cuando yo me voy en esta lámina que está acá, que está en la lámina de diagramación, de impresión, donde están los rótulos o las marquillas de los elementos, ya aparece y se actualiza automáticamente los elementos que yo inserté en ese nivel. Para yo comenzar a modelar o para yo comenzar a trabajar, yo puedo tomar este plano, bloquearlo, colocarle un pin para que no se pueda mover de manera accidental. Le puedo dar clic derecho y modificar sus propiedades de elemento y decirle que este plano yo voy a verlo en una vista de tramado, que lo que hace es colocarle un color gris a todos los elementos para que sean más suavizados y resalte más los elementos que yo voy a modelar. Y puedo agregarle una transparencia que podemos dejarla en un 80%. Si yo le digo aplicar y le digo aceptar, fíjense que el plano ahora se ve más opaco y resaltan todos los elementos que yo tengo dentro de Revit. Entonces, esta es una de las primeras aproximaciones en las que yo empiezo a trabajar dentro de mis archivos. Esta es la forma como uno vincula esos archivos que tengo en CAD y me los traigo para Revit para comenzar a trabajar. La idea es que eviten traerse archivos DWG pesados, porque si para AutoCAD nativo les es complicado a veces trabajar DWG bastante pesado, entonces Revit traérselos hacia acá y multiplicarlo n 1000 veces
más los elementos que voy a tener modelados tridimensionalmente, van a ser archivos mucho más pesados que voy a tener en mi proyecto. Entonces, esto es una etapa en la que planificamos si de pronto el proyecto se necesita desarrollar por fases o por etapas, o si van a ser particionados por la dimensión del proyecto mismo. Entonces, lo único que uno hace es empezar a generar varios archivos dependiendo la cantidad de etapas o de fases que va a tener este mismo proyecto. Si solo necesitas referencias visuales, pues también les recomendaría considerar convertir el DWG en una imagen rasterizada. Para esto, para Revit, es mucho más fácil leerlo, es mucho más ligero, no se convierte en un archivo muy pesado. De este WG, como nosotros no tenemos codas, la ventaja es que acá en Revit, como son de la misma casa, nosotros podemos empezar a colocar elementos anotativos para tener una referencia. Si yo quiero empezar a modelar esta columna que está acá, yo puedo revisar sus medidas y continuar con el proceso de modelado. Todos los elementos que nosotros modelamos dentro de Revit están anidados a unos niveles. Entonces, es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta. Se deben establecer estándares de modelado, convenciones de nombre, organización de los planos y parámetros compartidos. También se debe definir cuál es el nivel de detalle al que nosotros vamos a alcanzar en nuestro modelo. Y utilizar plantillas para optimizar las vistas preconfiguradas y los estilos de anotación. Entonces, ya yo en esta vista puedo empezar el componente de modelado. Supongamos que voy a modelar un muro. Ya yo tengo precargado algunos muros dentro de esta plantilla. Yo lo que tendría que comenzar a hacer es empezar a decir en qué punto van estos muros. Entonces vamos a decir que vamos a colocar un muro que va desde la cara exterior y puedo empezar ese proceso de modelado. Este muro que estoy colocando está amarrado desde el nivel en el que estoy parado hasta un nivel superior. Lo único que tengo que hacer es empezar a calcar toda esta información. Ya Revit también trae otras herramientas que me permiten colocar los muros en base a las líneas que tiene este DWG. Eso es lo que nosotros no podríamos hacer si este plano fuera una imagen raster. Pero como no es una imagen, sino que es un archivo DWG, nosotros le podemos decir a Revit, mira, yo quiero colocar este muro en base a esta línea que está proyectada en este DWG. Lo mismo con este muro que está acá. Voy a revisar lo que estoy haciendo en un espacio tridimensional para validar la información. Me voy a esta casa que está acá y ahí voy viendo cómo van apareciendo mis elementos. Este elemento, que es un muro, va desde el nivel 2 hasta mi nivel losa sótano número 1. Es decir, es un muro que tiene 260 de alto. Así voy haciendo con cada uno de los elementos. Existen elementos dentro de Revit en familias parametrizadas que también nos ayudan a optimizar los tiempos. Las familias parametrizadas son, por ejemplo, como un elemento estructural, una columna. Estas columnas vienen con unas medidas, un ancho y un alto. Entonces, un ancho y una profundidad que yo puedo modificarla de acuerdo a mis criterios. Si voy a poner una columna, en este caso una de 60 por 1,60, yo le digo que esta columna la voy a colocar en altura, que va a estar desde el nivel en el que estoy parado hasta el nivel siguiente, y posiciono donde quiero colocar esa columna. Si está desfasada respecto a la ubicación en la que corresponde, yo puedo decirle, vamos a alinear estos elementos que están aquí. Y puedo validar esa información nuevamente en mi vista 3D. Ahí está colocada mi columna. Si de pronto las columnas empiezan a variar sus medidas, aquí es donde empiezan a aparecer el tema de los parámetros dentro de las familias. Yo puedo copiar esta columna acá a un lado y definir que esta columna no tiene 1,60 por 0,60, sino que es una columna cuadrada de 0,60 por 0,60. Yo puedo seleccionar esta columna, decirle editar tipo, duplicarla y cambiarle el nombre y decirle que va a ser de 0,60 por 0,60. En este caso dice que ya tengo creada, vamos a cambiarla por 0,70 por 0,70. Y acá están los parámetros. Estos parámetros que están aquí es donde yo puedo modificar el tamaño de esa columna. Entonces aquí tenemos familias parametrizadas. Esto no solamente funciona para las columnas, también funciona para todos los elementos que están dentro de Revit, como por ejemplo puertas, como por ejemplo ventanas, como por ejemplo cimentaciones. Todos estos elementos
son familias que tienen parámetros y esos parámetros me permiten modificar sus dimensiones. Ya configurados sus parámetros, le digo aceptar y aquí queda nuestra columna cuadrada de 70 por 70. Verifico en mi vista 3D y efectivamente está validada mi columna. Entonces, cuando yo empiezo a modelar dentro de mi espacio de trabajo, yo podría estos mismos elementos copiarlos y pegarlos en las posiciones donde se encuentran dentro de la planimetría. Entonces, el plano se convierte en un elemento de referencia. Voy a coger esta columna, por ejemplo, y la voy a mover. La voy a colocar acá. Y esta columna ya yo sé que no es de 70 por 70, sino de 60 por 60 o 50 por 50. Y simplemente tengo es que posicionarla en el lugar en el que también está el comando alinear, que me permite cuadrarlo perfectamente. Y de esta manera vamos poco a poco modelando el proyecto. Si las columnas continúan con esta misma sección en los siguientes niveles, yo podría hacer algo más ágil y es copiar estos elementos. Le digo a Revit que los voy a copiar y que los voy a pegar alineados con los niveles que yo seleccione. Entonces, estas mismas columnas van a estar en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Le digo aceptar y él las pega en cada uno de esos niveles. Acá hubo un error y es que los pegué 2 veces en el mismo lugar. Perfecto. Y puedo empezar a ajustar la altura a la que están cada uno. Por ejemplo, esta columna que está aquí va desde el nivel 1, pero arranca desde el nivel sótano. Yo selecciono estas columnas que están aquí y les digo, mira, el desfase de la parte inferior arranca desde acá, desde el nivel 1. Lo mismo con estas que están acá. Yo le voy a decir, arranca desde el nivel base, que sería el nivel 1, el nivel 1, y no tienes ningún desfase en la parte de abajo. Y voy configurando cada una de ellas del mismo modo. Esto me permite a mí, y es una de las cosas que uno tiene en cuenta cuando está modelando dentro de Revit, y es de qué manera voy a cuantificar la información o de qué manera voy a sacar las cantidades de obra. Resulta y pasa que cuando yo vaya a calcular las cantidades de obra de este proyecto, a mí me interesa poder tener las cantidades nivel a nivel. Entonces, si yo modelo la columna desde el primer nivel o un muro desde el primer nivel hasta el último, voy a tener un muro total. No voy a poder tener las cantidades discriminadas por nivel. La ventaja que me da esto es que si yo modelo cada componente por cada una de las plantas, me va a permitir a mí poder sacar la información de esas mismas cantidades por cada uno de esos niveles. La otra recomendación va también cuando empecemos a modelar dentro de nuestro espacio de trabajo, y es que no siempre modelemos dentro de nuestra vista 3D, porque esto le exige siempre más al computador, siempre le exige más recursos. Es preferible modelar dentro de una planimetría o dentro de una vista de alzado. En una vista 3D podríamos modificar temas de materialidad, podríamos ajustar temas de alturas como los que acabamos de hacer ahora mismo, podríamos revisar algunos temas de parámetros, pero no modelamos totalmente y siempre desde una vista 3D. Que ahí es donde está uno de los errores, y es que se traen los planos de WG sobre la vista 3D y empiezan a modelar a partir de esta vista. Esas son una de las malas prácticas que vienen durante la implementación de otros software de diseño. En este caso, nosotros en Revit modelamos a partir de estas vistas o de estos planos que ya nosotros tenemos precargados. Cuando nosotros completamos nuestro modelo 3D, ya empezamos a tener un archivo muy similar a este que está acá. Ya luego de tener ese modelo completo, voy a sacar todas estas vistas que estaban abiertas, empieza una etapa de documentación. En este proyecto, así como nosotros nos traemos o modelamos los componentes arquitectónicos, también podemos traernos vínculos de la etapa del modelo estructural. Uno no modela, o en la mayoría de los casos, dependiendo del bagaje del proyecto, no modela todas las disciplinas sobre el mismo archivo. Por lo general, uno tiene un archivo, que es el archivo de modelo arquitectónico, y un archivo de modelo estructural. Si yo reviso mi modelo estructural, que lo tengo en este plano, este modelo estructural que ustedes están viendo aquí es un Revit Link o un archivo linkeado desde otro proyecto. ¿Esto qué ventaja tiene? Que los archivos no se convierten demasiado pesados,
van a fluir mucho mejor dentro de Revit y me va a permitir trabajar de manera colaborativa. Entonces, si el modelo arquitectónico está a cargo del ingeniero Bartolomé, por poner un ejemplo, él puede trabajar su archivo mediante unas carpetas compartidas en una nube y las actualizaciones o modificaciones que él vaya haciendo, yo la voy a ir viendo dentro de mi modelo arquitectónico o viceversa. Todos los elementos que yo tenga o modifique dentro del modelo arquitectónico, él los va a ver en su modelo estructural porque él también puede linkear mi archivo arquitectónico para ver todos los cambios y modificaciones. Esto representa una ventaja debido a que nos permite a nosotros entender cuáles son las problemáticas que de pronto fuesen a existir dentro de una obra en el tema de colisiones de algunos elementos. Entonces tenemos toda la información sobre un mismo archivo de modelo. Aparte de tener un solo archivo de modelo, también tenemos la ventaja de que podemos empezar a documentar. Y yo en estos planos, ya yo empiezo a colocarle sistemas de expresión gráfica en el que de pronto todos los muros y las columnas las coloco en colores grises, los textos los coloco en colores rojos, empiezo a colocar elementos anotativos que no necesariamente son elementos que están modelados en un 3D, pero también existen elementos que empezamos a ver como elementos de detalle. Estos elementos de emplazamiento no son un componente que es tridimensional, sino que es un elemento bidimensional. Esto es una recomendación para que el modelo tampoco quede totalmente cargado. Una de las cosas que uno hace es que uno le gustaría colocar los vehículos de parqueadero en cada uno de estos elementos, pero un vehículo tridimensional. Es un elemento que realmente no cuantifica, es un elemento más de ambientación de planimetría. En ese caso, es recomendable mejor colocar un elemento de detalle como el que tenemos en estas plantillas de acá. Si yo reviso estos vehículos que están acá, estos vehículos no son un elemento tridimensional, son elementos 2D, que si yo me voy a una vista 3D, fíjense que ellos son planos, son simplemente líneas. Entonces, en Revit existen ese tipo de cosas, hay elementos tridimensionales, hay elementos de detalle. Tratar de colocar la mayor cantidad de elementos de detalles posibles si son elementos que no son cuantificables. Por ejemplo, si en este proyecto yo no voy a cuantificar los aparatos sanitarios, tampoco voy a cuantificar los mobiliarios, ni voy a cuantificar la cantidad de vehículos, es de preferencia colocarlos sobre la planta como unos elementos de detalle y modelar solamente los elementos que vaya a cuantificar. De este mismo modo, en mi navegador de proyectos, que está en la parte derecha, o si lo tienen instalado reciente, les va a aparecer acá en la parte inferior de las propiedades, vamos a poder ir viendo todos estos planos que tienen un mismo lenguaje. Fíjense que el césped es color verde, que estos muros son en color gris, las columnas también. Es una misma expresión arquitectónica, que los suelos tienen un hatch de líneas diagonales, y eso está dado por plantillas de proyectos precargadas que yo configuro antes de empezar a trabajar. Entonces, cuando yo avanzo un nuevo proyecto o cuando tengo archivos compartidos dentro de un mismo estudio, yo lo que puedo hacer es tomar estas plantillas que ya tienen precargadas y preconfiguradas cuál va a ser el estilo de visualización de cada uno de estos elementos. Para al final, cuando yo termine de modelar, ya yo tengo ajustados todos mis planos y mis láminas para impresión. Cualquier cambio que yo haga, por ejemplo, si yo me voy al nivel -2, vamos a irnos al nivel menos sótano, -2, aquí está, y yo de pronto acá en este nivel borre todos estos sistemas anotativos, borre esto otro, de pronto modifique y cambie este piso o cambie la configuración de esta columna y la posición en otro lado. Cualquier modificación que yo haga dentro de este plano se va a ver reflejada en mis láminas. Entonces, fíjense que ya mi lámina, donde yo tenía diagramado este plano, yo no tengo que volver a redibujarla, volverla a cambiarla, volverla a modificar. Los cambios se ven reflejados de manera automática. La otra ventaja que también tenemos es que si yo puedo irme a cualquier vista, generar una línea de corte, le doy clic derecho, automáticamente ya tengo generado el corte de mi proyecto. Y puedo tener la cantidad de cortes que yo quiera en el instante. Yo me puedo decir, vamos a crear un corte nuevo. Estoy en el plano de nivel 1, voy a decirle a Revit, voy a crear un corte. El corte lo voy a generar por este lado que está aquí. Le doy clic derecho, ir a la vista, y aquí está mi sección.
Si quiero que mantenga el mismo lenguaje que tienen las demás secciones, pues simplemente le agrego la plantilla que ya está preconfigurada y precargada con las mismas escalas, con las mismas anotaciones, con las mismas configuraciones y ya queda ajustado y listo para comenzar a trabajar. También nosotros podemos, si queremos a las secciones, dejarle que tenga las sombras activas. Vamos a decirle que proyecte la sombra. Y estas modificaciones que estoy haciendo aquí se le aplican a las demás secciones que tienen exactamente la misma plantilla de vista. Entonces, si tengo 20 secciones en mi proyecto, ese cambio que yo haga acá de decirle que los elementos que estoy cortando se van en gris, que tenga las sombras activadas, esos mismos cambios se van a ver reflejados en cada una de esas secciones que tenga esa misma plantilla. Ya para finalizar, también es recomendable trabajar por las cajas de sección. Las cajas de sección son un elemento que nos permite trabajar en detalle un espacio en específico, un área en específico. Si yo me voy a un plano de nivel 1 y yo voy a empezar a trabajar en esta área en específico, yo podría seleccionarla y acá arriba decirle que voy a activar un cuadro de selección, una caja de sección, y puedo hacer ese recorte de ese espacio en específico y modificar el ancho que va a tener esta caja de sección. Para así yo no tener en una vista 3D cargado todo el proyecto que me va a ralentizar el software, sino que estoy trabajando en este área en específico y voy creando esos worksets o esos modelos en el que voy teniendo visualización tridimensional de cada uno de los espacios. Esta caja de sección yo la puedo seguir estirando y buscar algunos otros espacios que desee continuar modelando, que desee continuar trabajando. Por ejemplo, si voy a estar trabajando en esta rampa que está aquí para ajustar estos muros, que por lo que estoy viendo es un tema de error de modelado, que toca cambiarle o ajustarle las alturas. Entonces no tengo que tener todo el proyecto cargado, simplemente estoy cortando el espacio que necesito modificar o que necesito editar y revisar a ver realmente qué es lo que está pasando. Entonces este muro debería llegar hasta acá abajo, lo mismo este muro que está aquí, y voy haciendo los ajustes respectivos. La otra ventaja es que podemos tomar esta vista, guardarla y añadirla a las láminas que nosotros estamos desarrollando. Y cuando venga a ver, ya tengo documentación de todo el proyecto, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, una planta de nivel cubierta, tenemos los alzados del proyecto, aquí están todos los alzados, todas las vistas, la vista sur, la vista oeste, la vista norte, las secciones, y tenemos por acá de pronto unas vistas 3D que necesite. Entonces acá puedo, a través de filtros de disciplina, decirle a Revit, mira, en esta vista 3D yo quiero visualizar todos los componentes arquitectónicos y duplico esa vista y le digo que en esta otra quiero solamente visualizar los componentes estructurales. Y al mismo tiempo puedo generar otras vistas en perspectiva para entender la geometría o los accesos o los espacios puntuales de este mismo proyecto. Entonces, ya concluyendo en esta temática, podríamos decir que en lugar de separarlo, mejor integramos las cosas y así optimizamos el tema del modelado. De preferencia trabajar en vistas específicas por cada una de las disciplinas. Si yo voy a empezar a trabajar temas estructurales, genero unas vistas, genero unos planos y genero unos modelos 3D explícitos de elementos estructurales, porque yo no debería tener cargado todo el componente arquitectónico para empezar a modelar toda la parte estructural. Enfatizándolo en 3 puntos clave: un buen modelo o un modelo bien organizado ahorra tiempo y reduce la cantidad de errores que nosotros vamos a tener en la obra. La optimización y coordinación con otros software nos ayudan a mejorar la eficiencia en los proyectos BIM, y aplicar buenas prácticas en Revit mejora la productividad y facilita la colaboración en equipos más grandes. Y ya como una reflexión en el modelado eficiente Revit, no es solo una técnica, sino una estrategia clave para el éxito en los proyectos BIM. Y bueno, listo. Con eso concluimos la parte de componente de modelado arquitectónico. Seguimos con el ingeniero Bartolomé Tavera, que nos hablará acerca del componente de elementos estructurales o buenas prácticas para elementos estructurales dentro de esta herramienta.
Listo, José. Gracias. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla aquí. Excelente, creo que has sintetizado en una muy buena forma lo que tiene que ver con esta fase inicial y ya un poquito más adentro con el tema de abordar lo que sería el modelo arquitectónico en un proyecto de Revit, ¿no? Que como lo mencioné al principio, bueno, ya sabemos que es el sucesor de AutoCAD y que casi todos los proyectos actualmente rozan a Revit, llegan a Revit, pasan por Revit en algún punto, ya sea incluso para preparar el modelo para una fase de un BIM 4D, 5D o 6D. ¿Ok? Y ven lo siguiente, este es el mismo proyecto, el mismo edificio, la misma edificación que tenía José hace unos segundos en pantalla, ¿no? Estoy en una vista, como puedes ver aquí, de arquitectura, estoy en esta vista 01. Y quiero que vean que él aquí mismo tiene, o bueno, aquí el proyecto tiene aquí en estructura unos planos estructurales. Voy a entrar aquí en este Losa Sótano 2, vean que fue uno de los que él mostró, precisamente donde habló del tema del objetivo de colocar esos elementos 3D, que tiene mucho más sentido en la mayoría de los casos colocar esas representaciones, esos componentes de detalle las vistas en planta. Y voy a habilitar un poquito aquí ya los ribbon para hacer algunos ajustes acá. Estoy abriendo alguna de las vistas. Y quiero que vean esto. Acá está la vista 3D del modelo como tal, ¿no? Bastante simplificado, pero esto sería básicamente la estructura que está modelada. Cuando nos referimos a estructura, bueno, ven que aquí hay secciones de columnas o pilares estructurales, columnas estructurales de sección redonda. Por aquí hay una columna rectangular que por algunos, digamos, propósitos o con algunos fines, a veces, aunque lo veamos así, porque estas relaciones ancho-espesor o ancho la base por su altura, pueden más bien hacernos pensar que quizás se puede haber modelado como un muro, ¿no? Perdón, considerado como un muro, o en realidad se comportaría, su comportamiento estructural puede ser un muro. Sin embargo, dependiendo de las herramientas con las que tú les vayas a colocar el acero de refuerzo de tipos de elementos, puede ser conveniente en algunas ocasiones que lo modeles como una columna, ¿ok? Sobre todo si no hay presencia de elementos de borde, sino que estos son muros que efectivamente son unos muros de carga, pero que no están sometidos ante la acción del sismo y no van a tener un detallado especial en sus bordes como tal. Esos bordes son los que están encargados de disipar, de soportar todo lo que son esas cargas laterales. Se admite perfectamente que a pesar de que es un muro, esté aquí colocado como una sección de columna rectangular de 0,50 por 3 metros. Ahí lo pueden visualizar. Aparte, vean que aquí sí hay un muro, bueno, hay una serie de muros básicos en estos niveles de sótano típicos que incluso en algunas ocasiones estos muros no son diseñados por completo por la misma oficina de proyectos que diseña la estructura de los edificios. Suelen ser aislados de la estructura como tal, es decir, la mayoría de las vigas que se conectan a ellos están simplemente apoyadas entre esta columna y esta, digamos, entre estas dos columnas, vamos a hacer una caja de esta forma. Efectivamente, puede que hayan unas vigas que conecten esta columna con estas aquí, que soportan el peso de una losa. Fíjense que esta losa está en voladizo. Pero en ocasiones esas vigas quedan simplemente apoyadas. Aunque sea un vaciado monolítico, se hace una preparación especial ahí del acero de refuerzo para que eso esté simplemente apoyado. De esta forma, la compañía que al final diseña los muros es la compañía que hace la excavación del sótano, hace un estudio de suelo, es una compañía especializada en lo que es este tipo de excavaciones y también en la construcción de estos muros que pueden tener anclajes también, ¿no? Para soportar las cargas de empuje del terreno. Este modelo es bastante interesante porque tiene, yo creo que un compendio de todos los tipos de elementos que se podrían modelar desde el punto de vista estructural aquí en Revit. Tiene columnas, tiene, fíjense, estos elementos tipo rampa que se ven aquí, que es una familia de sistemas llamada rampa. Tienen este tipo de escaleras que, a pesar de que son, fíjense, colocadas aquí como una escalera moldeada in situ,
con la herramienta de escaleras de Revit. Digamos que no es el típico modelo de barandillas, que es un componente que se usa desde la arquitectura, ¿no? Y estamos además utilizando una vista, ven aquí la disciplina, estructura. Aparte tiene unas losas con viguetas o nervios en una sola dirección, por aquí tiene también unas losas de casetones, esto es una losa aligerada, tiene, fíjense esto, cada nivel cuando yo lo selecciono tiene una, o sea, se resalta en color azul todos esos elementos, están resaltados. Yo puedo aplicar aquí un aislamiento de esto y esto es un grupo, o sea, un grupo de elementos que están agrupados entre sí. Y esto obedece al tema de que cuando surge un cambio, si hay un nivel parecido a este, seguramente la planta inferior, si hay un cambio en ese nivel y que es idéntico a este, con hacer el cambio en uno de los grupos, fíjense que aquí aparece la opción de editar grupo, esto se aplicará en todos los niveles donde existe este grupo y así te evitas el trabajo repetitivo. Esto aplica también en programas como ETABS, donde puedes definir un master story, un piso maestro. Cualquier modificación que hagan en ese piso se aplicará en los pisos que tú has establecido como similares a ese piso en particular. Ahora, si cierro esta vista, voy a entrar, bueno, de nuevo aquí a la vista 3D, lo que voy a quitar, lo que voy a dejar aquí sería, va a hacer clic en cancelar la edición de este grupo como tal y voy a regresar aquí a restablecer la vista de todo. El siguiente paso aquí, ¿no? Una vez que, porque digamos que si nos dedicamos un poquito a hablar de todas las buenas prácticas y muchos consejos, casi que tendríamos que desarrollar un caso práctico tipo taller, ¿no? Hacer un taller literalmente para hablar de este tema que duraría fácilmente unas 3 horas. En la realidad, tendríamos justamente en este punto que darles un break de unos 5 minutos para que vayan al baño, tomen agua, Coca-Cola cero recomendablemente, agua con limón o algo por el estilo, ¿no? Un café, cada quien es libre de consumir lo que desee, pero es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Precisamente en la especialización, cuando se hace este proyecto, luego viene la parte de estructura, digamos, gruesa. Hasta este punto, lo comentó también José en algún momento con el equipo, lo que se exigía aquí era que se llegase a un LOT 200 para avanzar en ese nivel de desarrollo, ese nivel de detalle. Habría que colocar las barras de acero de refuerzo. Ese es el meollo del asunto, el tema que, bueno, el tema fundamental en lo que son las estructuras de concreto. Y precisamente cuando tienes un edificio como este, el cliente te solicitará, bueno, ¿qué quieres? O sea, tienes que saber cuando haces el BEP, ese plan de ejecución BIM, y el alcance del proyecto se define. ¿Quieres o no quieres que se coloquen las barras de cero de refuerzo en función de si deseas o no obtener las cantidades de esto? ¿Ok? Pero hay que tener claro lo siguiente, que esto dependerá de un flujo de trabajo. Si somos una oficina de arquitectura y se supone que estaríamos trabajando colaborativamente con una oficina de ingeniería estructural, la oficina de arquitectura llegaría hasta aquí, ¿ok? Has colocado las columnas, las secciones, las losas, las vigas con un predimensionamiento que tú has aplicado. Luego, la oficina de ingeniería estructural se encargaría de hacer el análisis y diseño estructural de esta estructura y sería la que va a determinar qué cantidad de barras de acero de refuerzo vas a colocar aquí. Esto lo puedes hacer con Robot de Estructura de Análisis Professional. Si entras por aquí en Analizar, yendo aquí a Robot, trayendo, bueno, determinando ese número de barras de acero allá y luego modelándolas aquí en Revit. O podrías hacerlo con ETABS, con el programa de CSI como tal, o podrías hacerlo con SAP 2000, con cualquier herramienta. El tema es que esa oficina de ingeniería estructural sería la que te suministraría luego posiblemente unos planos para que tú seas la persona, en este caso en la oficina de arquitectura haya algún modelador que se encargue de colocar todas y cada una de las barras de refuerzo en un modelo como este. Tengan en cuenta que eso puede dedicar bastante tiempo, ameritar, perdón, bastante tiempo. Y así como está esto representado en grupos, también se pueden crear grupos de armado para que cualquier cambio que surja, aunque a veces no suele ocurrir, y ya cuando esto pasa a la fase de que se va a modelar en Revit o en otra aplicación que compita contra ella, contra él, perdón, es porque ese es el acero ya definitivo y no se aceptan muchos cambios luego de esto, se negocian con el alcance y cambiando incluso el costo de lo que se ha hecho.
Cuando se trata de un edificio de acero, el gran tema son las conexiones metálicas. Y la oficina de arquitectura, digamos que eso sale por completo del alcance de ese modelo como tal. ¿Por qué? Porque las conexiones se diseñan luego de que se ha diseñado la estructura definitiva metálica. Eso es la labor del ingeniero estructural. El ingeniero estructural le suministraría los planos a la oficina que esté gestionando esto y un modelador en esa oficina de arquitectura se encargaría de modelar esas conexiones. Lo mismo pudiese ocurrir, digamos que en el caso de que en las oficinas de ingeniería estructural actualmente, como lo mencioné, ya por lo general hay un ingeniero estructural que se encarga de hacer estos modelos de conexiones de barras de acero de refuerzo y podría compartir ese modelo para que se actualice en un modelo central, por ejemplo. Y aquí es donde diría, si fuese el caso de esta columna aquí, fíjense una de las extensiones que están instaladas acá, se llama Cats River Extension. Yo voy a entrar por aquí en lo que es la licencia que por ahora está bloqueada. Voy a entrar aquí en Manage License. Les invito a que descarguen esta aplicación desde la App Store de Autodesk, ¿no? Permite hacer esto, digamos, el tema de la armadura de refuerzo en elementos regulares es bastante fácil. Voy a hacer clic aquí en, a ver si se activa o no la puedo activar por completo. Creo que tiene un problemita con la activación. A ver. Ahora sí, se activó. Y fíjense este menú que aparece aquí arriba, vigas, columnas, bueno, hay dados o cabezales, hay pilotes, hay muros, hay losas. Y aquí, con hacer clic en columna, le defino cuál es el catálogo de barras de acero que quiero utilizar. Y ya esto simplifica y ahorra bastante tiempo porque está parametrizado. Aquí ya van a ver esta ventana que aparecerá a continuación. No hay problema, aquí me dice algo sobre los estribos. Y aquí tengo la columna y luego aquí defino las barras. Vean que aquí no tengo en esta familia, perdón, en este proyecto no tengo familias cargadas de barras de acero. No, no están cargadas por defecto, pero aquí establecería las barras de acero longitudinal. Aquí establecería las barras de los estribos. Aquí establecería los empalmes. ¿Ok? Y por aquí tendría ya las áreas de acero que estoy colocando ahí, ¿no? Como pueden ver, en tablas, y esto yo incluso lo podría comparar con los resultados que vengan del programa de análisis y diseño estructural. Tengo la posibilidad de hacer que esta armadura de refuerzo responda de forma dinámica a cualquier cambio en el modelo, aunque por lo general nosotros aquí cuando modelamos esto solemos desactivar esta opción porque puede hacer que el modelo se haga bastante, pero bastante pesado. Es como, o sea, tendrán quizás la noción de que esto, si hubiésemos hecho, o sea, si se asignan todas las barras de acero de refuerzo en un proyecto como este, y las ves, aunque sea de forma unifilar, con la actualización dinámica, esto ni siquiera correría tan fluido como lo están viendo así, sino escalonado como si estuviese hablando así, tal cual. O sea, se quedaría pegado prácticamente. ¿Hasta dónde podrías llegar colocando esas barras de reserva de refuerzo? Fíjense, aquí tengo un proyecto de nave industrial. Aquí están todas las barras de acero colocadas en esos pedestales, están todas las barras colocadas de acero en esa zapata, sobre todo un escenario habitual. Colocas o modelas la placa base con sus anclajes y verificas que no haya colisión entre el acero de refuerzo del pedestal de las dos vigas de la losa y esos anclajes como tal. Típico un escenario donde cuando modelamos esto nos damos cuenta de que hay colisiones entre los anclajes y los estribos o los anclajes y las barras de acero principal. Y bueno, ahí empieza el tema del trabajo colaborativo. ¿Quién lo calculó? ¿Quién toma la decisión? Modificamos, podemos separar más el acero del pedestal. Empiezan las comunicaciones y a veces una pesadilla, pero sobre todo porque a veces la oficina como tal no modela esto en 3D, sino que saca planos en planta de los anclajes y de las placas base o las calcula en Static Connection u otra herramienta y se olvidó de que hay acero de refuerzo en el pedestal y luego no se puede construir. Por eso es que es actualmente esencial que se pueda llegar a este nivel de desarrollo y detalle en un proyecto como este. A pesar de que desde Revit no vayas a obtener planos de taller, por ahora digamos que tendrías que hacerlo de una manera muy manual si te dedicas a hacerlo,
puedes llegar a este nivel de detalle y a este nivel de desarrollo en Revit para luego pasar esto a Advanced Steel, donde sí podrías hacer los planos de taller, ¿ok? Y toda la gestión que implica la generación de esos planos. Pero este modelo estructural tiene absolutamente todo. Incluso puedes tener planos aquí que no son planos de taller, pero pueden ser planos de proyecto. Por ejemplo, planos de General Arrangement, que ves aquí. Uno, también planos de detalles de cimentación. Ya vamos a ver algunos. Fíjate, sobre todo este que sería el Anchor Ball Plants, que está acá con cada uno de los detalles de la placa base, de los pedestales. Todo esto perfectamente dinámico. Aquí sí no hay grandes detalles con respecto a a la colocación de las barras de acero. Estas son familias, bueno, conexiones inteligentes, conexiones en plantillas, conexiones personalizadas, pero de aquí se pueden obtener todas las cantidades que sean necesarias y además son modelos georreferenciados que te sirven para, bueno, hacer cualquier ajuste y la colocación de esto en programas como Navisworks u otra herramienta. Y por aquí te muestro, aquí siguen apareciendo planos de General Arrangement de vistas en planta. Por aquí te muestro un detalle de una viga de cimentación. Este es el nivel de detalle que se puede alcanzar en Revit actualmente. Planos totalmente entregables desde aquí, ¿no? Incluso fíjate, cuando doblas esta barra aquí así, este doblez que anteriormente no se representaba fácilmente, ya es un problema del pasado. Estos son los tipos de planos, todo esto está enlazado. Si hago un cambio aquí, si modifico el 6 se modifica la barra arriba y se modifica su label. Estos son los esquemas de doblado que tiene CPCAD, los esquemas de doblado que tiene Tecla. Tienes estas tablas filtradas por plano, tienes la cantidad de barras de acero de refuerzo clasificada por cada diámetro y también tienes el volumen de concreto que tiene esta viga en particular. Tienes despieces con las secciones transversales, despieces de esta forma que pueden ser estribos cerrados o estribos desplegados. Tienes el concepto de posición, fíjate, 52P30 FIE 12 milímetros con una longitud de L181. ¿Quién es P30? ¿Por qué aparece ese P30 ahí? La posición 30 la encuentras aquí en la tabla. Buscas aquí Position bueno, y es la primera. Aquí te dice cuál es el huésped, que sería en este caso la viga de cimentación en el eje 2 que va desde el eje A hasta el eje F. Y aquí tienes la posición, el diámetro, la longitud total, cuántos de ellos hay. Hay 207 de esos elementos, el peso total y aquí el bending detail. Y repito, todo esto es 100% dinámico. Yo podría tocar aquí la viga en cualquier momento y hacer inspecciones creando una caja de conexión y viendo cuál es ese elemento en mi modelo 3D. Y puedo hacer modificaciones desde el plano que impliquen una modificación aquí del elemento tridimensional. Cosa que incluso Tecla no lo hace así. En Tecla termina siendo, o sea, hay una distinción bastante estricta entre lo que es el dibujo y el modelo 3D. Tú no puedes modificar un dibujo directamente, o perdón, modificar un elemento estructural directamente desde el dibujo. En cambio, yo aquí literalmente podría cambiar todo esto que fuesen barras de 14 milímetros y se actualiza el modelo por completo. El modelo 3D se actualiza también su cantidad, su despiece, absolutamente todo. Y por aquí también había un detalle, una pequeña zapata, una zapata como tal. Esto en cuanto al tema de concreto, como tuvo ese modelo que mostró Osa al inicio. Y este sería el otro mundo aparte de lo que es el acero. En el acero, aquí puedes tener, digamos, repito, el meollo del asunto del acero serían las conexiones. Si yo hago un filtro de esta forma, voy a ir aquí a precisamente los filtros. Quiero que vean que un proyecto como este que tiene unos 5.000 metros cuadrados eh, en las cantidades de la oferta que se hizo inicialmente, puede tener fácilmente 1.254 conexiones estructurales. Y si las aíslas de la siguiente forma, si las aíslas así, le voy a decir que aquí que no guardo para liberar memoria de RAM. Fíjate esta constelación de 1.250 conexiones colocadas en Revit. Esto implica que ya de aquí puedes sacar incluso el peso. A veces cuando se hace el cálculo estructural, no se considera el peso de las conexiones. Tú puedes aquí tener una tabla y saber que esto puede pesar fácilmente 60 toneladas de acero, que eso la cimentación lo tiene que soportar. Tienes que considerarlo luego como una carga aparte. Y aquí sí esto puede ser un poquito laborioso, solo que recuerda con Revit ahora cualquier conexión que mueves aquí la puedes llevar a través del checkpoint de idea estática y calcularla
en idea estática. Nuevamente, seguramente la oficina de arquitectura no esté en la capacidad de saber si esta conexión es así o no cuando pasa el proyecto a la oficina de ingeniería estructural. La oficina de arquitectura te enviaría estas vigas que ves en colores, digamos que fuese esto, así. En la ingeniería es donde viene el tema de saber si de verdad esta viga va a ser IP 400 o no, de verdad si esta viga va a ser IP 270. Digamos, no de verdad, sino si la viga soporta los esfuerzos que se están considerando. Esto puede haber sido un predimensionamiento. Una vez que ya de verdad se verifica, bueno, de verdad otra vez, una vez que se verifica que la viga es esta, o pueda que aumente su altura, su sección, se procede con el cálculo de las conexiones y luego esto se envía a la oficina de ingeniería, perdón, de arquitectura, que se encargaría quizás de modelar estas conexiones en Revit. O si no, la oficina de ingeniería, trabajando sobre este proyecto de Revit, se encarga de modelar todas las conexiones y devuelve el modelo a la arquitectura. Y ojo que de aquí se pueden sacar una inmensa cantidad de planos de proyectos como los que van a ver a continuación. Desde los planos sencillos de conexiones a corte, como esta que pueden ver aquí, una conexión simple indicando soldaduras, pernos, aberturas, tolerancias, como las conexiones ya más complejas, conexiones a momento o conexiones de los arrastramientos, como ven aquí, con absolutamente todos sus detalles. Incluso esto es una conexión de arrastramiento bastante particular porque se saca como que una serie, un juego, un conjunto de planchas para que esto se pueda hacer en obra mucho más fácil, en el sitio, perdón, mucho más fácil. Este tipo de conexiones, si vuelvo a tocar aquí este elemento y hago aquí un filtro en una caja de sección, fíjense la conexión que se está colocando aquí. Ups, perdón, que voy a presionar escape porque hice una modificación ahí indeseada. Y también incluso tenemos este tipo de conexiones donde se prepara, vamos a hacer aquí un clic, se prepara la columna con este conjunto de anillos para que puedan recibir, nuevamente aquí lo estoy moviendo, a ver, vamos a mover hasta acá. Fíjense, estos anillos con estas placas para que puedan recibir de forma atornillada todas estas conexiones que casi se asemejan a una conexión precalificada 4S. Pero bueno, es el mundo. Digamos que si precisamente para llegar a este nivel de desarrollo se requieren bastantes horas y teniendo en cuenta que si no vas a producir los planos de taller aquí en Revit, puedes ir aquí a complementos, ir aquí al Advanced Steel Extension y exportar esto hacia Advanced Steel, donde terminarías con el proceso de verificación de colisiones, un clash detection. Terminarías luego con lo que, o bueno, comenzarías con el tema de la numeración, haces toda la numeración del modelo, verificas todos tus ensamblajes y al final generas los planos de fabricación y de montaje, que no son más sino que los planos de partes, los planos de los ensamblajes y los planos de montaje para entender cómo se van a construir un tipo de estructura como esta, que puede tener, como ven aquí, este nivel de detalle. ¿Ok? Aquí ya lo que quedaría sería el tema de la programación 4D y 5D en un proyecto como tal. Entonces, bueno, era lo que queríamos mostrar en la tarde de hoy. No sé qué preguntas por aquí pueden estar pendientes de contestar en el chat, qué preguntas pueden tener acerca de estos modelos que hemos presentado que son bastante interesantes. Y estos modelos también, esta nave industrial y el edificio que mostró José, quien es parte del equipo también, evidentemente en Tech, están presentes no en una, sino en varias de nuestras especializaciones, dependiendo de bueno, ojo, dependiendo de los programas que se usan, algunas se llegan a este nivel de detalle y en otras no. Entonces, a ver, me coloco aquí un minuto en silencio y leeré qué pregunta está por acá en el chat. Voy a activar mi cronómetro y regreso en un minuto. Listo. A ver, un minuto y 15 segundos. Es que estábamos verificando que no hubiese otra pregunta en algún otro lugar. A ver, aquí en el chat, más. Ok, ok. Preguntas y respuestas. Claro, aquí nos dicen, pues ojalá no absorba Revit Advanced Steel, porque en mi opinión AutoCAD tiene
mejor interfaz gráfica que Revit. Bueno, sí, es una forma de verlo, sí, podría ser así. Hay personas que se sienten más cómodas modelando en Revit, hay otras personas que se sienten más cómodas modelando en Advanced Steel. Digamos que no, o sea, para gustos colores, ¿no? Solo que en nuestro, digamos, espectro de conocidos, la mayoría prefiere modelar en Revit antes que hacerlo en Advanced. Solo que luego cuando se crean las conexiones personalizadas y todo este tema de las propiedades Advanced, bueno, digamos que cuando se lleva el proyecto para allá, ya es otro asunto. Y queda de parte del modelador en muchos casos. Era su preferencia y en qué punto prefiere ahorrar ese tiempo, sobre todo con el tema de las conexiones metálicas. Ahora, Pedro Aragona por aquí nos comenta si compartiremos la grabación. Sí, por supuesto. La vamos a estar compartiendo el día de mañana. Aquí otro colega nos dice, he visto que para el tema de las conexiones se deben modelar de manera individual una a una y la forma automática implica tener los cálculos estructurales realizados. ¿Existe alguna forma de asignar un tipo de conexión a los mismos tipos pero en un solo paso? En su defecto, ¿existe una forma de copiar una conexión e irla aplicando o pegando en los demás nodos que corresponden? Sí, cómo no. Eso se conoce como propagar una conexión. Si yo entro aquí, o vamos a ver, el proyecto más sencillo que puede ser de la nave. Bueno, digamos con menos tipos de conexiones que el edificio. Si voy aquí a la vista tridimensional y quito esta caja de sección, cualquier conexión que tú tengas aquí, excepto por las conexiones, voy a apagar aquí la vista de las barras de acero de refuerzo para liberar memoria RAM, bueno, memoria de video, ¿no? Excepto por las conexiones personalizadas, si tú tocas, por ejemplo, busquemos sobre todo las que más se repiten, las conexiones en la cubierta, que podría ser esta que está acá, ¿no? Esta conexión que está aquí. Si tú le tocas ese clic derecho, hay una opción que dice propagar conexión. Y esto hace que Revit identifique los nodos donde, por ejemplo, se encuentra una correa junto con otra correa junto con un elemento principal. ¿Qué es lo que requiere este elemento según su vista previa? Por aquí lo voy a dejar el puntero aquí para que lo vean. Vamos a esperar a que cargue el comando de ayuda. Aquí no está cargando. Voy a dejarlo aquí un segundo. Vamos a ver aquí si hay carga. Ahí dice orden de selección. Viga o pletina, listón y listón. Es decir, elemento principal, listón uno y listón 2. Si Revit encuentra un nodo así, que hay o sea, bueno, deben haber, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Seleccionar en todo el proyecto. Los ejemplares semejantes. Hay 180 de estos, véanlo ahí. Literalmente con colocar uno solo, puedes tocar este de aquí y decirle que se propague esa conexión. Y lo hará bien en la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de los casos. Solo que en algunos casos debes revisar después que se crearon que no hayan sido colocados en nodos que él considere parecidos y a veces lo coloca ahí. Sin embargo, también existe la posibilidad de que entres por aquí en editar tipo y cuando vas aquí a editar, fíjate que en editar ahora aparece abajo modificar rangos de aplicabilidad. Si entras aquí en editar, puedes crear una regla, fíjese, en intervalos de aplicabilidad, donde le dices que solamente aplica esta conexión si el elemento uno es una viga IP360 y el elemento 2 es una viga idéntica al elemento 3, es decir, digamos, una correa UPN 200 y perdón, un canal 200 y 200 aquí, que ambos sean iguales para que efectivamente estos canales porque si la conexión no va a funcionar muy bien si tienen alturas distintas. Entonces, este es un UPN 200, UPN 200. Si aquí fuese un UPN 180, probablemente por defecto Revit te la colocaría, aunque seguramente no sería así al final. Entonces, ¿qué haces tú? Creas los rangos de aplicabilidad y luego la propagas. O puedes hacer una selección filtrada para que se aplique solo en esos elementos que quieres. Esa sería la forma. ¿Y qué ocurre también? Que los parámetros, o sea, difícilmente vas a poder ajustar o parametrizar la conexión en función a los resultados que tengas de los cálculos estructurales. O sea,
no lo vas a poder automatizar a ese nivel. Lo único que digamos que tendréis disponible es que al editar aquí, todos estos parámetros tú los vacíes como tal, los completas aquí todos, guardas ese tipo, incluso esa conexión la puedes reutilizar en otro proyecto y tú, incluso hay un comando, fíjate, si borro esta de aquí, ahí se va a desaparecer, ahorita desaparecen los agujeros y este que está aquí ya existe, yo puedo hacer clic aquí en este botoncito que dice crear similar y toco esta viga, esta correa, presiono Enter y espero que se actualice y está. Ahí aparece. O sea, hay muchas maneras de crearlas de esa forma. Esto existe tanto aquí y existe también en Advanced Steel y en otras herramientas porque efectivamente es lo que te permite trabajar de forma eficiente. Así que se pueden copiar, se pueden pegar, se pueden propagar, se pueden crear similares. Bueno, hacer muchísimas cosas. Acá nos dice, le faltó la parte eléctrica y la parte de HVAC por mostrar. Sí, claro, lo que pasa es que en principio pensamos solamente con el tema, o sea, abordar el tema de la arquitectura y de la estructura. El tema MEP y HVAC es bastante denso, muy, muy denso. Y pensamos hacer otros seminarios que también tengan esta información, pero tengan en cuenta que ahora mismo, digamos que es un poco difícil encontrar programas de formación que aborden Revit desde arquitectura, estructura, MEP y HVAC. En Indesign nos hemos esforzado en tener ese programa de formación, que es el de modelado y gestión con Revit y Navisworks, donde hay unos casos prácticos y hay bastante material al respecto. Pero es algo complicado. Digamos que un revitero casi nunca es experto en los cuatro segmentos, tanto en la arquitectura como en la estructura, como en MEP y HVAC. Porque si le preguntas a ChatGPT, yo creo que Revit debe tener alrededor de 700 comandos o algo así, o 550. Y son distintos, son muy distintos. Sí puedes hacer una aproximación gestionando tú solo el proyecto con algunas destrezas, pero es difícil. Es como encontrar a alguien que domine tecla al 100%. O sea, es difícil, difícil de encontrar. Seguramente está en tecla y se especializa en hacer o se especializa en concreto. Y siempre tendrá que consultar bibliografía, manuales, porque en tecla hay 200 componentes y cada componente puede tener 150 parámetros y ninguna persona puede manejar tanta cantidad de parámetros nada más que para una conexión. Aquí en Revit el menú de conexiones, que es el mismo que tiene Advanced Steel, que depende de Dynamo, también tiene una cantidad de conexiones impresionantes. O sea, entro aquí y se los muestro. Véanlo. Voy a colocar aquí desde conexión este menú que está aquí. Puede tener fácilmente 40 o 50, 60 tipos de conexiones. Y cada uno de estos tipos es un template. Y es imposible que alguien diga que los ha colocado todos en un mismo proyecto porque yo creo que no existe como tal. Y una vez que colocas el template, en muchas ocasiones no cumple con el alcance que requieres y tienes que dividirlo. Y al dividirlo ya pierde su, digamos, la peculiaridad de ser una conexión smart. Y es un tema, o sea, me refiero a que fíjate que hay 6 campos, un campo, 2 campos, 10 campos más, 5 campos. Hay unos que están inhabilitados porque dependiendo de las opciones que tengas acá, se habilitarán. Que si la calidad del tornillo o la normativa. Entonces, dominarlos por completo, al igual que Civil 3D a veces no se puede hacer, o sea, es inhumano. Ni hablar del tema de la creación de familias. Perfecto, puedes crear familias a través de una extrusión, una revolución, un barrido, bien. Pero cuando son familias MEP que tienen unidades de gasto, es otro asunto. Cuando son familias de componentes que tienen, bueno, eléctricos, es otro asunto. Y cuando vas ya a la parte de hacer análisis de lo que tiene que ver con eficiencia energética, para obtener algún tipo de certificación, calcular pérdidas en tuberías es otro asunto. Entonces, es un programa súper, súper poderoso, versátil, muy, 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 muy amplio. Pero tranquilo que los estaremos invitando a todos cuando tengamos el próximo seminario de MEP y HVAC.
Gracias por la información respecto de Revit. La consulta de si Revit sigue dependiendo de AutoCAD. Según la exposición del arquitecto, lleva información de AutoCAD a Revit. Lo ideal es diseñar solo en Revit. No es que dependa, no. Eh, Puedes comenzar directamente desde Revit. O sea, ya AutoCAD, se los digo, acá en la oficina no tenemos, o sea, nada más hay una licencia de AutoCAD que está instalada en una sola máquina. En todas las demás máquinas usamos el visualizador de Autodesk. Ya aquí no vamos a AutoCAD en ningún momento. O sea, todo se comienza y hemos tenido arquitectos acá trabajando en algunos proyectos aquí. Cuando lo hemos comenzado nosotros, absolutamente todo se comienza desde Revit. Desde Revit, desde la georreferenciación, desde elegir dónde se va a construir el terreno, todo, todo, todo. Se hace desde aquí. Sí, por supuesto que hay oficinas donde se comienza con AutoCAD. Digamos que son, bueno, son personas que usan esa herramienta, no tienen Revit o terminan haciéndolo allá porque pues, sí, puede ser a veces más liviano, pero todo eso estaría establecido en el plan de ejecución BIM, ¿ok? Y por lo general, o sea, dependerá de la forma en la que tengan de trabajar. Nosotros hemos estado en proyectos donde AutoCAD se toca nada más que para revisar cosas que se han hecho, pero no nacen allá necesariamente. Y sí, podrían nacer allá y podrían nacer aquí, pero Revit no depende de AutoCAD. O sea, es la realidad. Y obviamente mucho menos AutoCAD. O sea, AutoCAD y Revit, o digamos que AutoCAD, la existencia de Revit no es relevante para AutoCAD. O sea, véanlo de esa manera. Pero bueno, evidentemente cada vez que tú haces un producto, cuando vas a entregar un producto, terminas entregando un DXF o un DWG. Y siempre pensaremos en abrirlo desde AutoCAD. Y lo guardamos en una versión de AutoCAD. Si tú lo abres con software libre o si lo abres sí, en línea, en un visualizador especial, ya eso es cuestión tuya, ¿ok? Pero el resto, recomendaríamos ampliamente que intenten comenzar desde Revit de una vez. Saludos. ¿Hasta qué nivel lo podemos obtener con Revit? El máximo, as built, incluso. O sea, luego que esto, yo te pude haber hecho, o sea, pude haber hecho la propuesta de este edificio, pero quizás hubo unos cambios, sufrieron modificaciones, algunas conexiones, algunos elementos, sobre todo el tema de arquitectura, quizás unas paredes se movieron, los clientes, porque recuerden que a veces, sobre todo, bueno, digamos que estructuras que ya están que no dependen tanto de la personalización. No es un edificio donde tú compras un piso y luego decides qué acabados colocar, este tipo de cosas, no. Sino una estructura gubernamental, una estructura, un centro comercial, un ente privado, un banco, algo por el estilo. Que, mira, esto se cambió, ok, llegas y esa modificación luego de que se construyó, la incorporas en el modelo y ya entregas, ya en la última fase, el manual de operación, el manual de mantenimiento de esa estructura y eso es tal cual como se construyó. Es decir, el máximo, máximo nivel de detalle. Absoluto, por completo. Al punto de que yo te podría decir, si esto fuese una bombilla, te puedo decir, esta bombilla es de esta marca y si la has instalado hoy, indica que, según la duración del fabricante en el catálogo, dice que en 2 años hay que reponerla, o en 3 años hay que reponerla, y está perfectamente estipulado y pensado y planificado en el presupuesto de ese año que se va a cambiar la bombilla de la columna o que está en esta ubicación así, así. Igual las bombas, cronogramas de mantenimiento de bombas, cronogramas de mantenimiento de eh, todo el tema sanitario, eh, en fin, pero tal cual. O sea, el nivel de detalle, el lot, no conoce, o sea, el máximo posible. Y luego por aquí, si tuviera que elegir entre Advanced Steel y Revit y Tecla para modelar conexiones, ¿cuál sería más recomendable de acuerdo a su experiencia en función de la interoperabilidad de información, generación automática de cálculos? Yo creo que sería sí, bueno, Tecla, evidentemente. Ahí no, en cuanto al tema de las estructuras metálicas, Tecla lleva un paso adelante por el tema de la automatización de planos y que además maneja lo que son los ensamblajes. Como Revit todavía no lo hace por completo, cuando Revit empieza a hacer ensamblajes que empieza a absorber un poco lo que hace Advanced Steel, bueno, ya se podría considerar una buena opción. Pero por ahora, yo creo que esa herramienta sería Tecla. Sin embargo, cualquier cosa que hagas en Revit la puedes sacar aquí como un IFC y luego la llevas a Tecla y la conviertes en un modelo de Tecla. Solo que te tendrás que dedicar un tiempo a colocar las conexiones manualmente, pero
la cantidad de tiempo que te ahorras con los planos de automáticos que tiene Tecla, solamente podría ser igualada prácticamente por Advanced Steel. Bueno, no sé si ya se mencionó, pero ese tipo de conexiones empernadas, ¿desde dónde se generan? Se harían directamente desde Idea Static Connection. Es decir, allá se diseñarían y luego que las tienes diseñadas allá es que las traerías para acá. Esa es la realidad. Por aquí tengo el idea estática como tal, a que puedo ir al checkbot, a todos los que se quedaron. Ahí, a ver, ahí sí, 7 personas todavía. Estoy corriendo el chatbot mientras contesto otra pregunta. ¿El modelado 3D de estructura se puede exportar e importar desde robot de estructura? Sí, sí se puede hacer. Fíjense, voy a crear el proyecto nuevo en idea estática. Voy a hacer clic aquí en masivo y aquí en Revit voy a hacer un cuadro de selección así, ¿ok? De todo esto y voy a hacer clic aquí en finalizar y voy a regresar a idea estática para que vean lo que llega. Vamos a esperar aquí, fíjense lo que llegó. A idea estática, voy a presionar escape 2 veces, voy a hacer clic aquí, voy a tocar este cuadrito y voy a hacer clic en abrir. Y vamos a ver qué conexión llegó desde Revit hasta acá. Creo que vieron que me demoré 20 segundos en hacer esto. Y en 20 segundos, fíjate lo que traíste desde Revit hasta idea estática. Ahí pueden apreciar lo que no llegó. ¿Qué no llegó? Las soldaduras entre estas láminas, perdón, entre estas placas y otras placas no llegaron. Pero básicamente está hecha toda la conexión. Básicamente está hecha toda la conexión. Aquí lo único que queda luego por hacer es colocar cargas, que esas cargas tienen que venir del programa de análisis y diseño estructural. Por eso, digamos que la ruta lógica sería que primero lleves el modelo hacia el programa de análisis y diseño estructural, luego aquí en Advanced, perdón, en idea estática, voy a abrir la conexión otra vez para que vean esto. En idea estática podrías aplicar un template que ya existen. La librería tiene casi 1 millón, si mal no recuerdo, de conexiones. Todas estas conexiones son producto de operaciones. Fíjate que por aquí está el comando de operación y están todas estas planos de trabajo, placas. Yo las elimino así. Las puedo borrar todas estas placas, soldaduras, todo eso lo borro y me queda esto así. Y luego aquí hago clic derecho sobre este elemento, voy a conectar a, toco la columna y se me abre este menú y aquí le puedo decir que me las conecte, eh, vamos a buscar una sencilla, de esta forma. Y hago clic aquí en OK y hago clic en aceptar aquí. Miren cómo sale por defecto esa conexión, que evidentemente esos tornillos, esos pernos ahí los podríamos desplazar, mover, pero ya está hecha. Entonces toco esta, clic derecho, conectar a, toco la columna, selecciono esta con angulares y hago clic aquí en aceptar. Y ahí está, conectada así, claro, ahí hay que... Pero, ojo, son puros templates. Y luego que tengas la conexión diseñada aquí, que sepas cuáles son los espesores, la forma, los revisadores, vas por aquí al informe. En el informe generas lo que son, incluso puedes sacar un FC o sacas esto a un DXF. Y el DXF lo montas en una vista de Revit y terminas modelando la conexión. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, de esta forma llegamos al final del seminario. Les agradecemos a todos por haber asistido cordialmente en nombre de todo el equipo y gracias a José también por haber participado. Nos volveremos entonces a ver en el próximo seminario web y les deseamos a todos que pasen una feliz tarde donde quiera que se encuentren. Hasta pronto.